Señores, muy buenas tardes. Hoy jueves estamos aquí. Nosotros vamos a tener un programa muy especial y muy importante. Porque ya ahora mismo, prácticamente hace apenas unos días, el Tribunal Constitucional Dominicano emitió una sentencia que tiene que ver con los medios de comunicación y la protección a la intimidad de los seres humanos aquí en República Dominicana. Nosotros habíamos hablado de esto cuando en Indotel, en meses atrás, se había hecho la propuesta de una resolución de que se podía intervenir los medios de comunicación telefónicos, principalmente, a cualquier individuo, para hacerle un récord en caso de necesidad, entre comillas. Entonces, si ustedes mal no recuerdan, aquí estuvo el doctor Nanfi Rodríguez, que ya está aquí con nosotros, porque justamente él, y yo lo felicito, Nanfi, él y un grupo de abogados como él, dijeron que eso era inconstitucional, y precisamente la sentencia del Tribunal Constitucional es declarando inconstitucional la posibilidad de hacer esa interferencia en la vida privada de los individuos. Eso es así, Nanfi, lo que yo estoy explicando. Así es, muchas gracias. Gracias por venir, tú eres un príncipe, me encanta. Gracias. Y te felicito. Gracias a mí, bueno, yo la felicito a usted, porque usted fue de las voces que nos acompañó cuando nosotros presentamos esa objeción a la resolución del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Los medios de comunicación, la opinión pública de este país tuvo una responsabilidad decisiva en crear conciencia ciudadana, en hacer un proceso de educación sobre cuál es el valor del derecho a la intimidad. Oigan, mire, eso, el derecho a la intimidad, el valor del derecho a la intimidad. Bueno, porque lo que pasa con eso, doña Consuelo, es lo siguiente. Si usted no tiene un reducto básico, esencial, donde desarrollar sus actividades mínimas, donde usted poder conversar, platicar con sus parientes, donde poder expresar sus tendencias ideológicas, sus tendencias sexuales. Sí, señor. Realmente hay una afectación del desarrollo de la personalidad, porque el ser humano lo que tiende es a inhibirse. Claro. Por esa razón es execrable y es inaceptable que el Estado, que está concebido, el Estado de Derecho me refiero, que está concebido para garantizar los derechos de los ciudadanos, pretenda violarlo o pretenda instituir normas con carácter de aplicación general que transgredan esos derechos. La función básica del Estado, dice nuestro ordenamiento constitucional, es la protección de los derechos fundamentales, ¿sí?, de los derechos de las personas. Sí. Por eso nosotros creemos que esta sentencia del Tribunal Constitucional es de una tremenda trascendencia constitucional. Creo que será de las pocas sentencias, se va a inscribir regularmente dentro de las 10 grandes sentencias que los tribunales constitucionales del mundo dan. El tema del derecho a la intimidad, el tema, por ejemplo, de la libertad de expresión, sí, el tema de libertades como el matrimonio entre personas de un mismo sexo, sí, son las grandes sentencias que los tribunales constitucionales se dan. Ya este caso se presentó en Alemania, se presentó en Reino Unido, se presentó en España, se presentó en Estrasburgo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y lo interesante de la sentencia del Tribunal Constitucional es que se inscribe en la misma línea de doctrina de esos tribunales, diciendo que el derecho a la intimidad no solamente protege el contenido de la comunicación que dos personas sostienen en un momento, sino todo el proceso comunicativo. Es decir, todo el proceso se refiere a las identidades de quienes hablan, el tiempo que duran hablando, los números telefónicos, claro, a que se marcan. Porque y lo que se dice. Y lo que se dice, obviamente. Por supuesto. Ahí se encuentra el núcleo duro del derecho. Claro, claro. El núcleo duro. Entonces, el tema de todo esto es que el Indotel en algún momento... ¿Y por qué, Nanfi? Ahora,
yo lo que quiero, doctor Nanfi Rodríguez, fíjese que sucede, yo sé que este es un mundo globalizado, y entonces los términos, ahora todo el mundo habla de los emprendedores. Vamos a poner un caso. Ahora antes era competitividad, y que entonces que nos subimos al tren para no quedarnos del tren, tenemos que la competitividad y todo el mundo bailando al mismo son. ¿Por qué tenía que ver esto? ¿Quién propicia? ¿Desde dónde sale una directriz como esta, que viola la intimidad de las personas, pero que, de acuerdo a lo que usted está diciendo, ya se manejó en otros países, incluyéndonos a nosotros? ¿Quién propicia ese tipo de situación? La reflexión que usted hace es interesante sobre los efectos de la globalización, sobre todo la globalización de la comunicación y la globalización de las prácticas estatales, porque todavía el tema de la globalización del comercio como tal es un desafío para los países, pero los efectos de la globalización. Lo que hemos visto es que en todos esos estados que yo he mencionado, en Reino Unido, en Alemania, en España, ahora en Estados Unidos, se plantea la disyuntiva: seguridad, lucha contra el terrorismo, lucha contra la delincuencia organizada, a cambio de, a expensa de los derechos de los ciudadanos. Es decir, de reducir los derechos ciudadanos, se les reduce. Es decir, ahí lo que se está planteando es una... Es toda una ideología, entonces. Toda una ideología que consiste en desmontar todas las garantías que el Estado de Derecho provee a los ciudadanos en aras de una seguridad, de una lucha contra el terrorismo, de una lucha contra la delincuencia que muchas veces tiene mucho de mito. Entonces, el gran desafío de los estados y de las sociedades es garantizar esa seguridad ciudadana, esa lucha contra el terrorismo, esa lucha contra la delincuencia organizada, preservando los derechos de las personas. No a costa de los derechos. No a costa, a expensa de los derechos de la persona, porque entonces el postulado básico, el paradigma básico del Estado de Derecho es justamente el reconocimiento de un catálogo de derechos que están relacionados con la dignidad misma de la persona. Catálogo que va más allá del derecho básico a la vida. Por ejemplo, este derecho a la intimidad, yo siempre le digo a mis estudiantes en la universidad, figúrense ustedes lo necesario que es la intimidad. De que una persona regularmente anhela la fama. Y sucede que cuando tiene la fama, su lucha es por conseguir ese reducto básico de intimidad, porque donde quiera está expuesto. Si no, póngase usted a pensar en el caso de la princesa Diana de Gales. Cómo muere esta mujer en un túnel en París, asediada, perseguida por un grupo de paparazzi, porque no tenía vida privada. El desafío de la vida moderna es cómo nosotros preservar la privacidad. Entonces, es inaceptable que el Estado, que está para eso, pretenda, mediante una norma de efectos generales, como ese reglamento de Indotel, autorizar a las autoridades investigativas de manera indeterminada a hacer una incursión en nuestro proceso de comunicación, cuando lo que debe hacer es lo contrario, es garantizar que la autoridad solo acceda a nuestros bancos de datos, a nuestras comunicaciones, si nosotros tenemos procesos judiciales abiertos y después de una orden de un juez competente. Entonces, usted me estaba diciendo, doctor Nanfi Rodríguez, una situación que se da ahora mismo en Estados Unidos, que no es, por supuesto, lo mismo, pero que tiene mucho que ver con revelar asuntos trascendentales, que ha creado una conmoción mundial. Y las escucha, ya no a personas, pero líderes de países importantísimos, de Europa, de América. O sea, la trascendencia que tiene esto que estaba discutiéndose aquí. Bueno, es una coincidencia. Claro. Porque aunque no ha tenido, digamos, la magnitud del debate que tuvo en los Estados Unidos, tiene ribetes muy parecidos. Es decir, los argumentos del Estado norteamericano y los argumentos del Estado dominicano son los mismos. Es seguridad a cambio de intimidad. Todo el tema de a quienes se escucha, porque tradicionalmente hemos tolerado que políticos, periodistas, diplomáticos, jefes de Estado, hay una actividad tradicional entre los estados de espionaje
que es tolerable por las sociedades. Ahora, lo que es inaceptable es que el Estado convierta a todo el mundo, al ciudadano común, lo convierta en un perseguido, en una persona vigilada, lo convierta en una especie de enemigo del Estado, porque es que esa persona no se ha buscado en su vida, en el desarrollo de su vida cotidiana, no se ha buscado esa situación de vigilancia. Por eso el sistema de derecho le provee una protección especial que solamente cede cuando esa persona comete un acto delictivo, y hay que ir donde un juez para sustanciar la petición de poder intervenir las comunicaciones de esa persona. Claro. Es inaceptable crear una especie de estado policial en que ninguno tenemos privacidad, en que todos estamos expuestos a que la autoridad conozca nuestra vida íntima. Mire, ahora que usted está hablando de eso, que eso se habló mucho cuando estuvimos hablando de Snowden, todo esto, la obra de George Orwell, el inglés, la famosa obra 1984, la novela famosa de George Orwell, que dice, 1984, como se llama la novela, pónganlo por aquí, esto es George Orwell, es la visión profética de Orwell sobre una sociedad totalitarista, situada supuestamente en un futuro cercano. Esta novela, 1984, relata cómo un ser supremo vigila a todos los ciudadanos, los mantiene bajo control. Es una alegoría al estalinismo, pero se volvió a hablar mucho de esto cuando se hablaba de ese proyecto que tenía, o esa decisión que tenía Indotel, gracias a Dios que ya no pasó, de hacer este reglamento. Se referían a esa novela de George Orwell, 1984, ese control sobre el individuo. Esa es una novela famosa, increíblemente realista, porque se dio esa situación en el estalinismo, donde incluso llegaban a borrar a la gente de las fotografías. Sí. El que traicionaba a Stalin lo borraban de la fotografía y decían, no, ahora no está aquí. Si era considerado un traidor, aunque hubiese sido un héroe en el pasado. Cosas absurdas. ¿Cómo una persona, como usted dice, que tiene determinadas inclinaciones sexuales, puede ser víctima de un atropello por tener que no perjudica, que es algo de adulto, que es su decisión, y que vaya a ser controlado y que vayan a tomar esto para poderlo chantajear, para poderlo denigrar, humillar, y sabrá Dios cuántas cosas? Para poner un caso en todavía, que no es un político o esto, sino una persona que pueda tener determinadas inclinaciones, las inclinaciones o las decisiones sexuales que pueda tener. O cualquier inclinación o ideología también. O ideología. O ideología, ¿verdad? Porque hoy día todo el tema incluso de las ideologías religiosas, así es. Hay una diversidad de ideologías dentro del mismo cristianismo que plantean perspectivas muy distintas de la vida. Y hay gente que prefiere mantener eso en el ámbito de su vida privada o en el ámbito de un grupo de personas. Sí, entonces, no es justo que el Estado tenga una intervención en ese ámbito que ya la persona ha decidido mantener dentro de su privacidad. Todos estos derechos, doña Consuelo, se van a ir empoderando en la sociedad dominicana, porque yo pienso que el Tribunal Constitucional, a pesar de sus reflujos, la construcción de una cultura constitucional va a durar una década tal vez en República Dominicana. Pero todos estos derechos relacionados con... ¿Qué usted llama la creación de una cultura constitucional? Porque eso es interesante. ¿Cómo no? Fíjese, nosotros tradicionalmente vivimos 200 años de postración frente al derecho francés. Ajá. El esnovismo jurídico nuestro realmente era irritante porque era una pleitesía, era una sumisión a la ley. En la ley, en el Estado francés, la ley es el fundamento del Estado porque la ley fue lo que se erigió contra la arbitrariedad del rey en 1789. Pero nosotros prolongamos esa situación que ya en Europa ha sido superada hace tiempo hasta nuestros días. Entonces la Constitución, usted recuerda, se decían, los viejos abogados decían, la Constitución es de interpretación estricta, no se interpreta. Otros decían que juzgar penalmente con la Constitución era violar los derechos de los acusados.
Y políticamente el presidente Balaguer patentizó aquella frase de Ferdinand Lasalle de la Constitución como un pedazo de papel. O sea, que no es privativa de Balaguer, era de otro. Era de Lasalle, un constitucionalista alemán. Sí. Balaguer la patentizó localmente, que lo que significa es una constitución que enuncia un catálogo de derechos que son realmente, digamos, ideales, que no se expresan en la vida cotidiana, exacto, que no tienen garantía de que se van a ejecutar. Exacto. Entonces, todo eso nos plantea un escenario de la Constitución como un acto formal, sí, como un acto enunciativo. La construcción del Estado constitucional lo que nos va a plantear es el texto de la Constitución como un acto material de la vida cotidiana de los ciudadanos. Vivo, que se invoca, exacto, con el que se vive, con el que se trabaja, con el que se piensa. La Constitución se discute. Con el que se discute en el sentido de que vamos a discutir una situación tal. Con el que cuando se presenta una situación como ese reglamento, sí, del Indotel, exacto, es una situación inaudita. Inaudita desde el punto de vista de que dos ciudadanos, Rafael Molina Morillo y Nancy Rodríguez, se juntan y dicen, pero esto no puede ser. Este acto, que es un acto de uno de los órganos más poderosos económicamente del Estado, sí, y que apoyan los organismos de seguridad y que apoya a la Procuraduría General de la República, este acto contraviene a la Constitución. Entonces nosotros, dos ciudadanos, en solitario, nos sentamos y escribimos eso, hicimos un acto procesal y lo llevamos, y la resultante fue que dos ciudadanos vencieron al Estado. Sí. Es decir, eso pasa en un Estado constitucional. Sí. Eso no podía pasar antes del año 2010. Oiga, qué interesante. Porque nosotros, en esencia, vivíamos en una pleitesía, en una sumisión a la ley, sí, a ese reglamento. Si ese reglamento en el sistema constitucional dominicano, que se deriva de la Constitución de 1966, si ese reglamento lo emite un órgano del Estado, existe una presunción de legalidad y de constitucionalidad que le es prácticamente imposible impugnarlo al ciudadano en el pasado. En el Estado constitucional que estamos construyendo, lo que pasa es que el ciudadano ha emergido al centro de la Constitución, es el fundamento de la Constitución. Sí. Y eso es importante decirlo, doña Consuelo. Sí, claro. Eso no es una cuestión de egos personales. No. Para que los ciudadanos sepan que se pueden empoderar. Exacto. Y que pueden recurrir los actos arbitrarios, sí, que tomen las autoridades. Muy bien. Esa es la cosa más importante y de las lecciones más importantes que tiene esta sentencia del Tribunal Constitucional. Creo que es la primera gran sentencia de derecho de ciudadanía en sentido general sobre una afectación de un derecho fundamental como el derecho a la intimidad. Yo pienso que con esta explicación que usted está dando, tan didáctica también, porque aquí estamos aprendiendo todos, y me resulta fascinante. Yo creo que lo que el llamado es precisamente, y a felicitar al Tribunal Constitucional, sí, que está tomando, sí, porque había también una situación que está resolviendo casos. Yo oí al doctor Nilton Ray Guevara decir que si bien el Tribunal Constitucional no puede revisar decisiones anteriores que tomó cuando era Suprema Corte, tengo entendido que es así. Así es. Muchas cosas se quedaron en el tintero, que no se decidieron cuando era la Suprema Corte, y que ellos iban a hacer un movimiento de hacia afuera hacia adentro, para aquellos casos muy viejos que estuvieron en la Suprema y que ellos heredaron y que nunca se resolvieron, irlos ya analizando para ir dando respuesta. Porque el hecho de que el Tribunal Constitucional también esté dando respuestas rápidas, a mí me da la impresión que eso se hubiera presentado también antes y a lo mejor se hubiera quedado durmiendo como se quedaron tantos expedientes. Lo que pasa es que en el sistema pasado no existía una ley de procedimientos constitucionales. Okay. Entonces también teníamos una constitución enunciativa, no normativa como esta constitución. Consecuentemente, la Suprema Corte de Justicia, que ejercía las competencias del Tribunal Constitucional, exacto, de manera excepcional, acumuló una gran carga procesal. Pero sí, por todo esto de la cultura constitucional, realmente los actos que se instrumentaban muchas veces eran actos que procesalmente muy defectuosos también. Yo entiendo al Tribunal Constitucional actual, sí, entiendo el tema
de que esa carga procesal recibida, Sí. pues tiene que hacer una especie de cámara, crear una cámara especial para analizar y entonces decidir cuáles proceden y cuáles no proceden. Pero también en el caso de las acciones de inconstitucionalidad o de los recursos de revisión que se han incoado después que se instaló el Tribunal Constitucional, sucede que el tribunal tiene plazos. En la ley tiene plazos que antes no existían. Okay. Para fallar el recurso de inconstitucionalidad en la vieja Constitución no había plazos. Okay. Por eso se echaba a dormir. Pero usted me ha dado una idea que después se la voy a preguntar. Se la voy a preguntar primero en la pausa ahora, por si yo estoy metiendo la pata. Para que usted me aclare antes de que usted me diga, no, Consuelo, no es así, por tal y tal razón. Pero que tiene que ver con un sometimiento al Tribunal Constitucional, a la Suprema Corte de Justicia anterior, que nunca se falló y que se quedó en el aire. Para nosotros entonces yo saber si es que entonces hay que volver los ciudadanos que hicimos ese sometimiento a la Suprema Corte anterior, tenemos que volver a hacerlo ahora frente al Tribunal Constitucional. Pero yo dentro de un momentito volvemos con el doctor Nanfi Rodríguez. Señores, qué charla, qué bien. Estas cosas nos importan. Son nuestros derechos fundamentales como ciudadanos, de lo que aquí se está hablando. El derecho a la intimidad, que se iba a ir por el suelo. Cualquiera de nosotros podía ser tomado el teléfono, le registraban sus conversaciones, la utilizaban, sabrá Dios para qué. Les rompían su vida privada, cuestiones de la vida privada de uno, religiosas, cuestiones políticas, cuestiones de orientación sexual, cuestiones de empresarios, de dinero, de negocios. Fíjense lo que afectaba la vida de los individuos. Esa resolución que Indotel quería que se pusiera en vigencia y que el Tribunal Constitucional dijo, es inconstitucional. Entiendan la trascendencia de esto. Gracias al doctor Nanfi Rodríguez, gracias al doctor Molina Morillo. Fueron ustedes dos que encabezaron. Nosotros dos, así es. Exacto, el doctor Molina Morillo, director del periódico, el día que nos dieron la luz para que esto no sucediera. Vámonos con los comerciales y volvemos para ver lo que me dice el doctor Nanfi Rodríguez de lo que yo le estoy preguntando. Señores, recuérdense que nosotros queremos que ustedes sepan que el 25 próximo de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer por la muerte de las hermanas Mirabal. Se decretó internacionalmente ese día de la no violencia contra la mujer. Y hay diversas actividades, entre ellas un seminario del Ministerio de la Mujer, que va a ser el lunes, políticas, planes y programas de prevención y atención y sanción a la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, avances y desafíos. Esto va a ser este seminario el lunes, desde las 9 a las 4 de la tarde. ¿Okay? Y en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, ya se lo habíamos dicho, el señor alcalde, don Roberto Salcedo Gavilán, y la Comisión de Género del Ayuntamiento del Distrito Nacional y la Oficina de Género del Ayuntamiento, vamos mañana, todos los municipios que van a estar presentes, los regidores y estos funcionarios del Ayuntamiento, encabezados por don Roberto, a reconocer a mujeres periodistas destacadas de nuestro país. Mañana se va a hacer una actividad en el Palacio Consistorial a partir de las 10 de la mañana, el Ayuntamiento reconociendo a estas mujeres periodistas distinguidas de nuestro país. Por supuesto, no van a estar todas las que quisiéramos, pero que son representativas del mejor periodismo y la lucha por los mejores intereses y valores de nuestra sociedad. Eso va a ser mañana a las 10 de la mañana en el Palacio Consistorial. ¿Ok? Así que nos vamos a ver ahí, los regidores, las regidoras, las periodistas, acompañados por don Roberto Salcedo
que tuvo mucho empeño en hacer esta actividad conmemorando el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. En Santiago también voy a acompañar al ingeniero Ángel Acosta, que conmemorando esta fecha va siempre a la carretera de Puerto Plata, donde cayeron las Mirabal, a hacer una ofrenda floral. Esto va a ser el domingo y vamos a acompañar a Ángel Acosta, al ingeniero Ángel Acosta, nuestro compañero de la Z, a hacer esta actividad en el sitio, en la cumbre donde cayeron las hermanas Mirabal. Bien. Nosotros nos quedan 3 minutitos, pero yo quisiera que, esto yo te lo voy a preguntar, y quisiera que tú, Nanfi, dice, delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la de Costa Rica, que nosotros bien que la conocemos, llegaría aquí el 2 de diciembre al país y va a pedirle al gobierno suspensión de programas de regularización de extranjeros. Esa comisión tiene potestad para hacer una petición de esa naturaleza al Estado Dominicano, al gobierno. La comisión es uno de los 4 órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y su función básica es la fiscalización del desempeño de los derechos humanos. Eso está consignado en la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora bien, las competencias de la comisión no son las competencias de la Corte Interamericana. Una petición, digamos, combinatoria, vinculante para el Estado Dominicano, para suspender ese plan en caso de que se detecten elementos violatorios de derechos fundamentales de los migrantes haitianos, solo lo pudiera hacer la Corte Interamericana en medio de un proceso contencioso en que la Corte haya sido apoderada por una de las partes, por un grupo de ciudadanos o por un ciudadano específico sobre este tema. La comisión solo puede hacer recomendaciones que no son ni preceptivas ni vinculantes. Ese ha sido un tema que se ha debatido en América Latina respecto a las potestades o las competencias cautelares que la comisión dice tener. Sí. El presidente Correa de Ecuador, en un caso muy sonado, argumentó con mucha razón que las competencias cautelares que la comisión dice tener no están en la convención, que es el único acto que han suscrito los estados, que la comisión se dio unas competencias cautelares en un reglamento que ella misma se aprobó y que los estados no se vinculan en derecho internacional público, no se vinculan por actos en el que ellos no han dado su consentimiento. Así mismo. Consecuentemente, la República Dominicana está adscrita y debe observar la Convención Americana de Derechos Humanos, pero el tema del reglamento y lo que pueda derivarse del reglamento, medidas cautelares, etcétera, es un tema que está en contradicción, no es un tema que ha sido aceptado por los estados. Muy bien. Entonces, decirle a ustedes que si la comisión está bien el 2 de diciembre, nosotros les vamos a avisar, porque los vamos a ir a recibir en la cabeza del puente. Ya estamos planeando eso. Vamos a ir, si ellos se atreven a venir, nosotros vamos a ir a recibir un grupo, lo que seamos, los dominicanos, como en el 65, a la cabeza del puente. Después le vamos a avisar. Bueno, en el 65 también hubo una visita de la comisión sí, a República Dominicana. Sí, no, sí, ellos duraron 6 meses aquí. Sí, y después la OEA nos mandó la intervención. Fue la primera visita que hizo la comisión, estaba recién constituida. Oye, fue la primera visita. Oye, sí, muy interesante, incluso en Washington, donde está la sede de la comisión, sí, donde se reúne, uno de los salones donde se reúne la comisión y otro salón donde se reúne el consejo permanente, que es el Consejo de Embajadores del Sistema Interamericano, es sobre una mesa de una caoba centenaria, una sola caoba centenaria enorme. De República Dominicana. Que donó la República Dominicana en un gesto de buena voluntad a la OEA. Oígame eso. Sí, es un dato muy curioso. Un dato curioso. Sí, pero sí. Tú estuviste ahí, ¿no? Sí. Nosotros en Washington College Law, de la Universidad de las Américas de Washington, hace un curso de verano de un mes sobre derechos humanos todos los años, muy interesante. Nosotros participamos, si no todos los años, con cierta frecuencia. Qué lindo, señores, el doctor Nanfi Rodríguez. Quiere decir que ya ustedes saben que esta comisión no tiene esa potestad, etcétera, etcétera. Y si viene, nosotros le vamos a avisar porque vamos a ir todos a hacerle
un happy birthday to you de recibimiento. En la cabeza del puente, lo más probable. Que fueron después, todo esto y la OEA, y lo que nos mandan fue la tropa norteamericana para acá en el 65, hasta con los hondureños. Los hondureños, los pobres, nos trajeron de nuevo, que aquí no había, los piojos y la garrapata en la mochila, los pobres hondureños, y volvieron los piojos a este país. Y los norteamericanos, con la invasión, nos trajeron la droga. Qué lindo y tierno. ¿Ok? Ok. Nanfi, yo te lo agradezco infinitamente. Sobre esto yo voy a hablar esta tarde en la Z. El ACNUR está en la mira de las autoridades que revisan su estatus. ¿Ok? Ok. Recuérdense que nosotros estamos aquí gracias al Grupo Rica. Pero cuando te hablamos del Grupo Rica, además de la leche Lista Milk, recuérdate que tenemos la leche evaporada Rica, que viene ahora con tapa de rosca. Leche evaporada Rica para todos esos platos que tú quieras hacer especiales en la Navidad. Un soufflé de pollo, como el que yo hago. A mí no me queda muy bien, porque a mí no me queda muy bien el soufflé de pollo. Yo prefiero hacerlo como con una bechamel, porque yo voy a decir la verdad, porque un soufflé es difícil, Nanfi, tiene que subir, tú oyes. Pero si tú lo haces como yo lo hago, con el pollo, con una bechamel, usas también la leche evaporada Rica. Y recuérdate que Plaza Lama tiene todo lo que tú quieras. Óptica Oviedo, hoy jueves VIP de Óptica Oviedo. Y si tú compras los cristales, la montura es gratis. Si llevas tu carnet de VIP, ¿ok? No te cobramos la consulta. Un seguro, Pepín, las clases de matemáticas, física y química, Kipe Tiabadía, el verdadero Kipe libanés. Y además del Café Santo Domingo, acuérdate que la Navidad, tus vacaciones de Navidad y Año Nuevo, ¿con quién la vas a hacer? Con Arbaje Tours. ¿Por qué? Porque Arbaje desde ahora tú puedes ir pagando tus vacaciones poco a poco para Navidad y Año Nuevo. Llámate a Arbaje Tours para este plan maravilloso y hagas tus vacaciones con tu familia de Navidad y Año Nuevo con Arbaje Tours. Señores, nos vemos mañana, un programa excelente, que vamos a hablar de la Comisión Interamericana, aquí, mañana.